vida. Quizás la escuchemos más al ratito, pero esta canción ha estado, como les decía, toda la semana sonando en mi mente, y siempre por alguna razón Dios hace que las cosas vengan a nosotros. En el ámbito espiritual no existe ninguna casualidad. Todo lo que sucede tiene una razón de ser, una razón perfectamente clara para el Señor. Y en esta semana que les decía de esta canción, pues pensé, ¿qué será lo que Dios quiere hablar a nosotros, a nuestras vidas? Porque especialmente esta canción es una súplica a Dios que use nuestra vida. Y hay muchas razones por las cuales nosotros creemos que no puede usar nuestras vidas. Por ejemplo, en mi caso, tengo 52 años cumpliditos. Y entonces ya uno piensa, pues, híjole, mano, ¿habrá algo para lo cual Dios pueda usarnos? ¿Habrá algo en lo que yo puedo serle útil al Señor? Entonces yo tengo, en mi experiencia personal, varias agravantes que podrían ser, entre comillas, válidas para que Dios no pusiera sus ojos en mi persona. Una de estas, por ejemplo, son los asuntos físicos. Hace mucho tiempo, pues tendría mucha energía, tanta energía, que mi familia, pues hasta se sorprendían, ¿verdad?, que tenía tanta energía que debía gastarla, porque estoy hablándoles, claro, de 10 años atrás, ¿verdad? Que iba yo al gimnasio por las mañanas y por las noches. Siempre quemaba todas esas calorías porque tenía mucha energía, pero de repente, no sé por qué, desde que me junto con don Raúl, de repente me han dado muchos deseos de quedarme dormido. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hace tiempo, eso sí, hace poquito, como quizás 2 años, nunca dormiría de día, nunca, en absoluto. No le hace que me hubiera desvelado, no dormía de día, pero últimamente sí. Entonces dice 2 Corintios capítulo 4, que ustedes se acuerdan, ahí dice el apóstol San Pablo la condición de algunos de los hijos de Dios, y entre esas dice que algunos estamos derribados, pero dice no destruidos. Pues no he abierto la Biblia, pero si usted lo tiene ahí, debe ser capítulo 4, versículo desde el 6, creo, por allá, 7, ahí dice que las condiciones de algunos que nos encontramos acongojados. Entonces, ¿puede Dios hacer algo con nosotros? Y obviamente la respuesta está en Lucas capítulo 1, versículo 37. Allí en Lucas 1:37 dice la Biblia que para el Señor no hay nada que sea imposible. El Señor, obviamente les decía, estas son las congojas de un hombre mayor de 50 años, pero los jóvenes, ellos piensan que son demasiado pequeños, demasiado chicos para ser usados por Dios. Y otros que no son tan jóvenes no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, entonces piensan, no creo que Dios va a usar a una persona que no tiene el léxico, ni siquiera me puedo expresar. A mí me dicen, diga algo por favor, y me trabo, ¿verdad? No sé ni qué decir. Y habrá quien tiene diferentes maneras de pensar, pero lo que dice la Escritura es que para el Señor no hay imposibles. Y en esta mañana lo manejaremos en el contexto de ¿qué tan útil puedo ser yo en el reino de Dios? ¿Puede Dios usarme? Hay probabilidades, inclusive habría otra versión de esta idea de no poder ser usado por Dios, que sería, ¿y qué si yo he intentado hacer cosas y he fracasado? Realmente tengo tantas historias de fracaso que creo que el reino de los cielos para mí sería simplemente una más y ya, pero no creo que Dios puede hacer algo conmigo. Y entonces hay historias inspiradoras. Cualquiera de nosotros puede encontrarlas. Hay libros de estas historias, pero ahora con la internet están a nuestra mano, al alcance de nuestra mano.
y encontré una historia triste que se la relato en pocas palabras. Dicen que este hombre llegó a ser conocido como el hombre con más mala suerte, porque era militar, lo cual nos dice que tendría más de 18 años en México, ¿no? Era militar, pero algo falló en su carrera, de manera que el ejército lo deshonró. Le pidieron que abandonara las filas del ejército de los Estados Unidos, pero con deshonra. Y entonces, los siguientes 7 años, se dedicó a buscar trabajo y tuvo 5 trabajos. El primero fue agricultor. Intentó ser agricultor y las plantas no daban. Entonces se retiró porque las plantas no daban. Entonces probó metiéndose de inversionista de bienes raíces. Esos son los que venden casas o compran un terrenito y lo venden, lo revenden y así. Y pronto quedó endeudado porque nunca la hizo y se acabó su poco capital y tronó. Entonces, como estaba en el ramo de la venta de terrenos y casas, entonces encontró un trabajo de cobrador de alquileres. Entonces iba por todos los lugares cobrando a los que rentaban las casas. En menos de un año fracasó y no le pagaban y quedó mal. Entonces se metió a promotor de espectáculos. Los circos llegaban y él repartía papeles y finalmente lo corrieron. Entonces quiso hacer un pequeño negocito, puso una tienda y en menos de 7 meses la tienda se acabó y llegó a la bancarrota. Entonces fue a los bancos, acuérdense, 5 trabajos en 7 años. Algunos de nosotros probablemente no sé si haríamos tantos intentos, nos queremos de lo que soy yo, dicen, no, yo soy carpintero y de eso mismo quiero trabajar, soy no sé qué, etcétera. El caso es que entonces este hombre fue a los bancos para solicitar préstamos y en todos los bancos lo rechazaron porque su historial crediticio era malísimo. Entonces encontró un último trabajo, ya por allá del año 8º o 9º, y se metió de vendedor de fuegos artificiales. Pero en aquel entonces no eran como hoy, entonces estos fuegos se les salía la pólvora y llenaban su ropa. Y entonces alguien lo encontró en la calle y le dijo: no puedo creer que tú eres esta persona que anteriormente te vi tan gallardo con tu soldado de militar. Y esa persona le dijo: me das lástima. Así que más o menos calculando los años, pues este hombre ya era grande, ¿no? Ya era más o menos adulto. Sí, pasó como 9 años probando estos trabajos, entonces dejémoslo probablemente entre los 30 y tantos y los 40. Usted no creería que este hombre regresó al ejército, pero la razón por que lo aceptaron fue porque hubo una guerra civil. O sea, él en condiciones normales no lo habrían aceptado. Y entonces él lo pusieron como jefe en un grupo que se llamaba Ejército de la Unión. Y ese ejército triunfó, de manera que entonces lo honraron y él cumplió durante esa guerra 46 años. Y entonces fue elegido como el presidente más joven de los Estados Unidos de Norteamérica, y este fue el señor Ulises Grant. ¿Puede Dios levantar a alguien de la nada, del polvo? Y nosotros pensamos, pues no lo sé, ¿qué hará Dios conmigo? Este caso de Ulises ni siquiera es un caso de alguien que pudiéramos decir si era cristiano, no lo sé, a lo mejor sí lo era, pero no lo sé. ¿Puede Dios hacer algo con nosotros? En la Biblia viene la historia de un hombre, que ya pues más cercano a nosotros, que también no tenía indicios de que pudiera llegar a ser alguien. Era una persona con una historia realmente muy triste, porque sus antepasados eran esclavos, y como esclavos ellos no tenían una mentalidad de libertad, ellos no tenían acceso a la educación ni al entrenamiento militar, que eran las posibilidades de desarrollar en ese tiempo. Nada de esto pasó. Sin embargo, la Biblia dice, este muchacho llegó a ser el líder
militar del pueblo de Israel, pero también el líder espiritual del pueblo de Israel. Este muchacho se llamó Josué. Y las habilidades de Josué pues eran buenas, pero sin embargo no alcanzaban para ser líder en el reino de Dios. Realmente los talentos de él quizás eran pequeños, pero la clave no era Josué, ni sus habilidades, ni sus estudios, ni sus orígenes, sino era Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que pensar. Romanos capítulo 8, versículo 31, véanlo conmigo. (8:31) dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Regresamos a Lucas 1:37 que leíamos al empezar. Para Dios no hay nada que sea imposible. Cuando Dios nos mira, cuando Dios pone sus ojos en nosotros, inmediatamente le echa a andar un plan que la única opción que no acepta es la opción del fracaso. Es decir, Dios va a estar trabajando intensamente en nuestras vidas hasta que tarde o temprano se cumplirá su plan. Y esto que muchas veces se ha considerado como solamente una frase inspiradora, pero que es verdad, Dios cumplirá su plan aún a pesar de nosotros mismos. Dice la Escritura que el Señor ha puesto sus ojos en nosotros como sus hijos, como su preferente atención, y obviamente Él va a llevarnos hasta el plan que determinó desde el principio. Por eso es muy importante que nosotros sepamos cuáles son nuestras limitantes. Y quisiera que pensemos en 2 o 3 limitantes. Obviamente es imposible pensar en todas las limitantes porque son muchas, pero ojalá que alguna de ellas nos pueda servir para tomar luz acerca de algunas limitantes que nosotros podríamos tener y que no se mencionen. Una de estas, por ejemplo, puede ser la limitante del pasado. ¿Quién soy yo? Muchos de nosotros decimos, ¿verdad? Dios no puede usarme porque fui una persona muy mala, fui un mal esposo, fui un mal hombre, fui una mala mujer, era la mujer de la colonia, todos me conocían y tengo un pasado terrible. Bueno, la Biblia dice que Josué tenía un pasado muy triste porque él era esclavo, su papá era esclavo, si su abuelito era esclavo. Entonces no había nada que le diera a él un panorama de éxito. Y a mí me da tanta tristeza ver cómo nosotros somos programados todos los días a través de nuestro trasfondo. Yo conozco chicos que son muy talentosos, sumamente talentosos, pero sus padres son padres que son pobres o son padres que no fueron a la escuela, y entonces los niños no tienen la posibilidad de tomar un panorama diferente del de sus padres, y son niños que crecen con limitantes en su mente. De manera que Josué tenía una limitante primera, la limitante de tránsito, que probablemente nosotros no tenemos la más mínima idea de lo que eso significa. Hace tiempo veía un video que pusieron del internet de cómo los seres humanos estamos inconformes con lo que tenemos y lo que somos, porque estaba un auto en la esquina, un auto muy lujoso, y se acercó un Nissancito a su lado, y el hombre del Nissan dijo: ay, como tuviera yo ese auto tan lujoso que tiene este hombre. Y entonces se acercó una motocicleta al lado del Nissancito y dijo: ay, cómo quisiera tener aunque sea un Nissancito y no esta moto que hace tanto ruido. Y se acercó uno de una bici, y vio al de la moto y dijo: cómo quisiera tener una moto, aunque esté ruidosa, pero que no pedalee yo porque es mucho trabajo. Y entonces un hombre iba caminando y dijo: ¡ay, Dios mío! Quisiera tener al menos una bici, no que ando caminando. Y entonces un hombre en la ventana estaba en silla de ruedas y dijo: ¡ay, cómo quisiera caminar como ese hombre que va donde se le antoja y no estar en esta silla de ruedas! ¿Verdad? Y uno podría seguir y seguir y seguir.
en el caso de Josué, él le decía la preciosa bendición del tránsito, él no la tenía, o sea, él no podía decidir como hijo de esclavos, y siendo esclavo él no podía decir, ahorita vengo. Eso era una cosa terrible, no tenía acceso a un trato honroso. De hecho, pues, sus papás cuando nacían los niños, especialmente los varoncitos, obviamente los examinaban. ¿Y saben qué es lo que examinaban con mayor detenimiento? Sus espaldas. Porque si algo valía la pena en el ambiente que ellos vivían era una espalda vigorosa, porque había que cargar. Así que las mentes brillantes no tenían nada que hacer en un mundo de esclavos. ¿Cuál sería la indicación que le daría Nun, que era el papá de Josué, a Josué cuando le decía, ¿sabes qué? Vas a salir a la calle? ¿Qué le decimos nosotros a los niños? No platiques con extraños, no mires mucho el celular, fíjate dónde te metes. ¿Qué le diría Nun a su hijo? ¿Qué le parece esto? Hijo, ya eres suficientemente grande, vete a trabajar con los hombres, con todos los hombres del pueblo. Ten cuidado, no mires a los egipcios. Cuando mires que pasa un egipcio, no lo mires a los ojos porque ellos se enojan, te pueden pegar, te van a pegar latigazos en tu espalda. Cuando veas que viene un egipcio, rápido ponte a trabajar, que nunca te vean de ocioso porque son feroces y te pueden golpear sin razón. ¿Se imagina usted dando esas instrucciones a sus hijos con muy poquitas aspiraciones? Así que aquí estoy yo, Josué, sentado pensando ¿qué será el día de mañana? ¿Podría yo llegar a ser ingeniero o podría ser comerciante? No, porque mi abuelo era esclavo, mi padre era esclavo y yo soy esclavo, y entonces lo único que quisiera es vivir mañana. Y sin embargo vino Dios y tomó a Josué y lo usó de una manera extraordinaria. Así que el pasado, no sé cuál sea su pasado, pero no importa. Dios puede venir y tornar todo eso de una manera que nosotros ni podamos explicar y llevarlo a una dimensión extraordinaria. Ahora, ese pasado para nosotros, les decía, puede ser inclusive un pasado pecaminoso, un pasado terrible, vergonzoso, pero qué tremendo, porque dice la Escritura que cuando el Señor viene y nos perdona, entonces todo lo que había existido antes lo desaparece. Determina Él no traerlo a colación a nuestro presente. No hay nada que Él tomará en cuenta. Así que usted puede levantar su rostro y decirle al Señor: Señor, por favor, usa mi vida. Algunos de ustedes son muy jóvenes, y los jóvenes, como jóvenes, pues viven en un ambiente donde los adultos, vivimos de hecho en un ambiente muy raro, ¿verdad? Porque los adultos son tomados en cuenta, sus opiniones son tomadas en cuenta, pero vivimos en un mundo donde los muchachos son tan inexpertos que nadie los toma en cuenta. Alguien dice: no puede usted colaborar en esto, es muy joven, y ya cuando crece dice: no puede porque ya está muy viejo. El mundo es un mundo extraño, pero el mundo de los jóvenes pasaba igual en el tiempo de Josué. De hecho, en las entradas de la ciudad se sentaban los ancianos y no importaba si eran muy sabios o no lo eran, por el solo hecho de ser ancianos, la gente los escuchaba, y los jóvenes no. Dice la Escritura en el libro de Números, capítulo 13, que Moisés envió a 12 espías a las tierras de Canaán para que revisaran todo lo que había allá. Y regresando, les pidieron su opinión. Y si usted revisa la Biblia detenidamente, dice en la Escritura que Caleb levantó la voz y dijo: esto es lo que tenemos que hacer. Pero no dice la Biblia qué dijo Josué, porque Josué era muy jovencito, ya estaba parado a un ladito, aunque él fue y él traía un informe diferente. Sin embargo, no lo escucharon. Bueno, realmente ni a Caleb, pero Josué ni siquiera tuvo la oportunidad de hablar. Dice el libro de Números que inclusive
Cuando el pueblo escuchó el informe de estos muchachos, primero escuchó a los 10, y los 10 dijeron: no deberíamos meternos a pelear con los de la tierra de Canaán, son muy fuertes. Ahorita lo vamos a leer más adelante. Y estos dos jóvenes dijeron: sí, deberíamos ir. Y en lugar de el pueblo reconocerlos, dice la Escritura que hablaban de apedrearlos. Ahora yo quisiera pedirle que usted mire la vida en dos tiempos. En este tiempo está Josué, cuando ni siquiera tiene la capacidad de hablar. No digo que no hablaba, simplemente que en un contexto donde los adultos eran importantes, Josué no es tomado en cuenta. Y si acaso levantó la voz junto con Caleb, el pueblo los quiere matar. Pasaron los años y ahora estamos en este lado, donde Josué habla casi en una calidad de ex cátedra, porque todo lo que dice Josué para la gente es ley. El pueblo llegó a confiar tanto en Josué que le decían: lo que tú nos digas, haremos. ¿A dónde vamos? Dinos que crucemos y cruzamos. Todo lo que nos digas lo haremos, Josué. Porque Dios puso sus ojos en un joven. Ahora yo quiero animar a los jóvenes, porque los jóvenes pueden pensar: ¿cuál es el plan de Dios para mí? Estoy demasiado joven y ni siquiera me puedo percatar si realmente Dios tiene un proyecto para mi vida. Déjeme decirle algo: cuando nosotros leemos las Escrituras, siempre vamos a encontrar una coherencia, en el sentido de que Dios, desde el momento que nos alcanza, no, desde el momento en que somos concebidos, Dios tiene ya perfectamente trazado lo que vamos a lograr. ¿Por qué? Porque Dios conoce su proyecto. Pero que usted no tenga una señal ahorita no quiere decir que Dios no tenga un plan para usted. Dice la Escritura en Génesis capítulo 37, viene ahí la historia de José, versículo 5 en adelante. El Señor le dijo a José: José, tú vas a ser jefe entre tus hermanos. Pero José era muy jovencito. José recibió una revelación de Dios desde muy chiquito, que Dios haría de él un gobernante increíble en sus condiciones. Pero el hecho que él no tuviera las condiciones, el hecho que él no ni siquiera creyera que tenía las habilidades, no significa que Dios no pensara que pudiera lograrlo. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Ahí habla la Escritura, más bien el capítulo 1, no solo el versículo 11, pero el capítulo 1 de Samuel habla precisamente de Samuel y la historia de su mamá, cuando su mamá le suplicó a Dios: Señor, dame un hijo, y si tú me das un hijo, yo realmente te lo entrego, ¿verdad? Para que te sirva y se quede en la iglesia. Y resultó que Samuel llegó a ser un gran profeta. Entonces Samuel pues tendría no sé cuántos años, pero dice la Escritura que estaba en el templo y Dios le hablaba. Obviamente ya era un jovencito, ya no bebé, ya caminaba, porque fue con Elí y le dijo: dime qué quieres, Elí. Y le dijo Elí: no, yo no te llamé, vuélvete a dormir. Y volvió a oír la voz de Dios y volvió a ir con Elí. Y entonces Elí, que era el sacerdote, dijo: ¡ay, qué tremendo, Samuel! La próxima vez que escuches esta voz, dile: heme aquí, Señor, para que soy bueno. Y lo dijo Samuel, y resultó que Dios estaba concretando el plan con que lo iba a utilizar. Jeremías, capítulo 1 también, versículo 7. Le dijo el Señor a Jeremías: Jeremías, ya no andes diciendo, porque Jeremías era un joven como los que están aquí, que piensan: pues yo estoy muy chico y no creo que tengo mucho que hacer. Y le dijo el Señor: Jeremías, ya no andes diciendo soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Entonces, vez tras vez, Dios está trabajando con los jóvenes para hacer de ellos personas influyentes.
Y quiero animar a los jóvenes aquí que no se desesperen, porque la palabra clave para ser usado por Dios cuando somos jóvenes generalmente se llama paciencia. Y yo creo que los jóvenes, la gran mayoría de los que pierden sus oportunidades de éxito es porque son impacientes. Hablemos, por ejemplo, en el ámbito del amor. Los jóvenes se desesperan porque se enamoraron de Pancha y Pancha nada más dijo que no. Ustedes tienen que ser pacientes y pacientes, y gracias a Dios que cuando Panchita dijo que no, agradezca al Señor que la quitó de su camino, porque no era ella, era la otra, y está mejor. Esa es cristiana y es obediente, solo no le daba el sí porque ella no es cualquiera, para decirle pronto que sí. Paciencia ante todo, jóvenes, no se desesperen. Pero ¿qué más tendrían que hacer los jóvenes? En el tiempo de Josué, los jóvenes buscaban mentores. Estos mentores eran sus maestros y sus consejeros, y siempre estaban cobijados con ellos. El mentor de Josué fue Moisés, y Moisés pues era un líder transitorio. Eso es muy importante. Casi siempre los mentores son líderes transitorios, y lo más tremendo es que ese periodo antecede al momento en el que ustedes tomarán las riendas de ese asunto. Ahora, muy interesante, ¿usted cree que Josué, siendo un joven inteligente, no se dio cuenta que algunas de las decisiones de Moisés eran malas? De hecho, Josué, saliendo de Egipto, debió tardar 11 días en llegar a la tierra de Canaán, pero tardó 40 años, entre otras cosas, por la culpa de los adultos, porque los adultos cometieron errores. Y entonces dice la Escritura que el Señor tuvo que esperar a que ¿qué pasara con la generación de adultos que cometieron la pata? ¿Se imaginan ustedes esa sentencia? Me voy a esperar nada más a que mueras para levantar a estos jóvenes. Qué tremendo, ¿no? Y Josué, sin embargo, respetó a sus líderes a pesar que ellos habían cometido errores. De hecho, Moisés, él pagó en su propia carne haber cometido un error que ha sido cuestionado por muchos, pero que el Señor le dijo a él: ve y háblale a la roca y les daré agua al pueblo. Y Moisés vino y no le habló a la roca, le pegó a la roca, y le pegó 2 veces y dijo: aquí está el agua que quieren, y se enojó. Y dice la Escritura que Dios se enojó con Moisés y le dijo a Moisés: porque no me obedeciste, no entrarás en la tierra prometida. El hombre que va a meter al pueblo de Israel a Canaán se llama Josué. Y Josué estuvo paciente, esperando, diciendo: mi líder es Moisés, respeto a Moisés, me cuadro ante Moisés, Moisés es mi jefe, lo que diga él, hasta el día, es más, el día en que Moisés se muere, todavía Josué estaba parado, esperando tomar acción. ¿Qué le dijo el Señor? Mi siervo Moisés ha muerto. Josué, Moisés ya está muerto. El Señor le tuvo que decir: Josué, anda, ve, ahora eres tú el líder. Qué tremendo, hermanos. Para los jóvenes, me da mucho gusto ver a los jóvenes, los más nuevos que tenemos acá, contando desde diciembre, que es por ti, ¿no? Ricardo, Luis, ayúdame a recordar, más casados, que no se vaya nadie. ¿Hasta ahí vamos? Los casados de diciembre para acá. Ahora, varones, ustedes son los líderes. Ahora ustedes no tienen que ir con su papá a decir: oiga, papá, ¿me da permiso de salir al Zócalo? Ya Moisés ha muerto. Jóvenes, me interesan mucho los jóvenes. ¿Saben por qué?
Hace poquito estábamos en una boda y les hablaba de eso. Los adultos estamos preocupados por varias cosas. Una de nuestras preocupaciones es ¿quién tomará nuestro lugar? Jóvenes, ¿cómo me gustaría que ustedes le digan al Señor: Señor, usa mi vida, usa mi vida? Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. ¿Por qué Dios es como es? No lo sé, hermanos. Qué bueno que nosotros no debemos tener respuesta para eso, ¿no le parece? Dios utiliza a los menos probables. Dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Pero por qué? Versículo 7. No por ser ustedes más que todos los pueblos, el Señor los ha querido. El Señor no es malo, nada más nos está dejando en claro, sino precisamente porque ustedes son el más insignificante de todos los pueblos. Lo que pasa es que Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres. Por eso el Señor los ha sacado a ustedes con mano poderosa y los rescató de la servidumbre y de la mano de Faraón. Conclusión: Dios utiliza a los menos probables. No depende que seamos grandes. Realmente, precisamente por ser miserables, Dios nos toma. Precisamente porque no tenemos nada, Dios nos toma y nos usa. Quizá usted piensa: ¿puede Dios usarme a mí? He hecho pedazos mi matrimonio. ¿Con qué cara le voy a hablar a la gente? Dios le va a usar. ¿Cómo puedo hablarle a la gente si estoy batallando en las finanzas? Y Dios lo va a usar. ¿Cómo puedo hablarle a la gente si yo tuve relaciones sexuales con mi novia y ni siquiera llegamos al altar? Soy una vergüenza. Precisamente porque eras el más insignificante de todos, Dios te quiere tomar para avergonzar a los que son, dijo el apóstol San Pablo. Dicen los historiadores que el hermano D.L. Moody, Dewey D.L. Moody, uno de los más grandes evangelistas de toda la historia, registra su biografía que uno de los más grandes defectos de D.L. Moody era su léxico. Bueno, D.L. Moody era profesional en cometer todos los errores del léxico. Y dice en la escritura, llegó a ser el más grande predicador de toda la historia, D.L. Moody. ¿Cómo Dios toma el peor de hablar para hablar? Billy Graham quiso ser predicador y predicó su primer sermón, dice su biografía, de 8 minutos. ¿Cuál fue la razón? Cuando empezó a hablar de esos 8 minutos, las personas que lo estaban escuchando se empezaron a dormir y otros se movían de sus asientos incómodos, de suerte que Billy Graham no pudo ignorar el mensaje de insatisfacción que la gente le mandaba y se cayó. 8 minutos, Billy Graham. Billy Graham llegó a ser el predicador más grande del siglo pasado. Apenas murió hace como 1 mes y medio, 2 meses, ¿no? Billy Graham, un hombre que la gente no soportó durante 8 minutos. Todo el mundo lo quería escuchar. La reina de Inglaterra lo invitó a ir al palacio. Esta reina, que todavía está viva, lo invitó a que Billy Graham fuera a predicarle el mensaje de salvación. Y Billy Graham fue un muchacho que nadie soportó por 8 minutos. Los reyes lo querían escuchar. Dios puede usarlo a usted. Como dije, oiga, podríamos hablar de un trasfondo de falta de educación o de una discapacidad, o que, como dije, es muy difícil hablar de todas las limitantes, pero estas limitantes a nosotros nos enseñan que Dios puede usar a cualquiera.
¿Para qué? Es muy probable que Dios va a usar a algunos de ustedes, hermanos, en algunas circunstancias especiales o situaciones especiales en el reino. Seguramente todos vamos a ser utilizados en el reino, pero no solamente eso, también seremos utilizados en diferentes puntos que son importantes y que al final confluyen con el reino. La empresa, por ejemplo. Si usted es un empresario, ¿sabe cuál es la manera que nosotros podemos distinguir un empresario del reino y uno que no es del reino? Son sus objetivos, son sus principios. Una cosa es el que trabaja para simplemente acumular riquezas y otro es el que trabaja para beneficiar a muchos. ¿Qué dice la Biblia? Es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Evangelio de San Mateo 6, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Cómo responderá usted? Dios tiene, decíamos al principio, una tarea específica para cada uno de nosotros. El problema no está en Dios. Dios ya ha emitido su llamado, dice Romanos capítulo 8. Nos ha llamado, nos ha justificado, nos ha predestinado, nos ha santificado. El problema no es Dios ni qué clase de llamado tiene. ¿Saben cuál es la clave? La respuesta que nosotros tengamos a ello. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar, vamos a dedicar esfuerzo y energía, vamos a esforzarnos 100% confiando en Dios para llegar a esa tarea que Él quiere que hagamos. Yo quisiera pedirle a Víctor, Eliud, los que están ahí atrás, si pueden poner esa música. Quiero pedirles que cierren sus ojos. Esta canción es preciosa porque habla, usa mi vida. Y quisiera que tomemos esos 4 minutos que dura la canción orando. ¿Qué quieres que yo haga, Señor?